Hola, buenas noches. Mi nombre es Catherine Solano y vamos a hablar sobre cómo elaborar una demanda cumpliendo los requisitos del artículo 82, el artículo 84 y el artículo 88. Si bien es cierto, el artículo 82 establece los requisitos mínimos de toda demanda, salvo a disposición en contrario, debe contener en la práctica la designación del juez, el nombre del domicilio y las partes, las pretensiones, los hechos, los fundamentos de derecho, la cuantía, las pruebas, los anexos, la dirección para las notificaciones y la firma. Digamos que una forma de redacción y estructura, ya sea la numeración clara, la pretensión 1, la pretensión 2, hecho y hecho. Se debe evitar las mezclas de los hechos y la argumentación legal. Se debe calcular la cuantía con base a los documentos, las cotizaciones, las facturas y los certificados. Además, si hay dudas sobre la competencia, debe explicarse al juez si es competente o no. Como recurso práctico, los formatos oficiales, digamos que la rama judicial durante esta elaboración de este trabajo muestran una estructura como los campos y el orden recomendado para utilizarlo. Si vamos a hablar del artículo 84 sobre los anexos de la demanda que exige, en resumen podríamos hablar de que los documentos mínimos que deben acompañar la demanda son que el tribunal espera recibir junto con el escrito, como lo son el poder, si en este caso se actúa con el apoderado, ya sea el abogado, prueba de la existencia y oportunidad de la relación jurídica, como son los documentos que acreditan el hecho y la pretensión, contratos, facturas, partes, historias clínicas, entre otras. Pruebas extraprocesales, ya como son los documentos en poder del demandante que se pretenden hacer valer, como los correos, las comunicaciones, las cotizaciones y los certificados. El comprobante de pago del arancel, cuando pues en el caso de que sea procedente. Los demás que la ley exija para estos casos especiales, ya sea como el certificado de existencia, de representación de la persona jurídica, registro civil. Según la rama judicial, debe tener unas listas de anexos por tipo de proceso. Digamos que, según el artículo 88, donde se ve la acumulación de las pretensiones, este puede acumular varias pretensiones en una misma demanda frente a un mismo demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran ciertos requisitos en la práctica de requisitos típicos como lo son: el juez debe ser competente para conocer todas las pretensiones sin tener en cuenta la cuantía. Las pretensiones no se excluyen entre sí, salvo que se propongan como principal y subsidiaria. Todas las pretensiones deben poder tramitarse por el mismo procedimiento procesal. Por ejemplo, no mezclar pretensiones que exijan procedimientos distintos o incompatibles. Vamos que si vamos a hablar como de un ejemplo que en este caso sea válido, podría ser una demanda por reparación por accidente de tránsito. Pues digamos que en esta debe pedir reparación por el daño material, la indemnización por lucro cesante, perjuicios morales, que son pretensiones acumulables porque el juez es el mismo y el procedimiento es el mismo. Si miramos otro ejemplo, podríamos intentar acumular en una misma demanda de una acción de cumplimiento administrativa, ya sea jurisdicción, contencioso administrativo, y una reclamación civil ordinaria ante un juez civil por un particular, lo cual puede causar competencia y trámites distintos que digamos que en este caso no sería acumulable. Digamos que si hablamos de la principal versus la subsidiaria, si hay dos remedios contradictorios, como son ofrecer como la principal y la subsidiaria, si gana, uno se obtiene el otro. La estrategia, cuando son acumulables, deja claro que el escrito de la conexión, porque no todas las pretensiones derivan del mismo hecho o de los hechos relacionados, y demuestra las reglas de competencia y procedimiento que se cumplan. Digamos que aquí vamos a dar como una lista de pasos que se pueden seguir para redactar una demanda según el artículo 82, los anexos del artículo 84, y donde se podría aplicar la acumulación correctamente del artículo 88. Entonces, determinar la competencia, que como ya lo dijimos, es según el tipo de juez y la jurisdicción.
Todo encabezado debe tener el nombre del juez, la ciudad. El uso del formulario puede ser oficial si es un proceso verbal o sumario, según la rama judicial. Identificar las partes, tales como el demandante y el demandado. Redactar las pretensiones claras, numeradas y cuantificadas. Si, digamos, en su caso se va a acumular, como sería la pretensión 1, la pretensión 2, como ya lo explicamos según el artículo 88. La narrativa de hechos, esta debe ser cronológica, concreta y numerada. El fundamento jurídico cita los artículos y la jurisdicción relevante. La cuantía explica el cálculo y se procede jura y estimatoria. Las pruebas de esta deben ser una lista de pruebas aportadas y pruebas de que sólidas testigos y peritos, si éste lo amerita. Los anexos incluye documentos exigidos, ya sea por el artículo 84, ya pueden ser poderes, pruebas, comprobante de aranceles, entre otras. Las notificaciones deben estar siempre a las direcciones de residencia y a correos. Y la firma de acreditación del apoderado, que es pues indispensable en este caso. Si vamos a hablar sobre la responsabilidad extracontractual, digamos que para poner un ejemplo, por accidente de tránsito, la competencia de este sería un juez civil municipal del lugar del accidente. Las pretensiones serían como el reconocimiento del pago por el daño emergente, por el lucro cesante, la indemnización por prejuicios morales y la acumulación válida por mismo juez y mismo procedimiento. Los anexos, digamos que en este caso indispensables, serían pues, el parte policial, la historia clínica, la cotización de la reparación, el comprobante de ingreso, la copia de cédula, por si digamos que tiene una demanda por apoderado. Si miramos otro ejemplo práctico, sería en cuanto a la acumulación de pretensiones. Digamos que este presenta 3 supuestos y pide decidir si las pretensiones son acumulables y por qué. Entonces, en este caso, tendría que haber reclamos por daños de accidente más una petición de nulidad administrativa de una multa de tránsito impuesta por la alcaldía, digamos, no sé, un ejemplo. Reclamo por daños materiales, lucro cesante más prejuicios morales, que sería la misma causa. Cobro de una factura civil, tutela contra la entidad pública, como está especificado en el artículo 88. Según el caso simulado, deberíamos tener un contrato, correos, facturas, partes, lo que armaría como el índice de los anexos que completa la sesión de pruebas del formulario que anteriormente habíamos mencionado. Digamos que ya a modo de